Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. La noche era inusualmente tranquila, de esas que te hacen reflexionar sobre las decisiones de la vida. Me senté en nuestro porche, con un vaso de whisky en la mano, el líquido ámbar reflejando el tumulto en mi corazón. Comenzó como una emoción fugaz, murmuré a las estrellas. Pero ahora, es mi mayor arrepentimiento. Hace 7 años, la vida era diferente. Linda, mi esposa, era el epítome de la vitalidad y la pasión. Nuestro encuentro no fue menos que una escena de una novela romántica, presentados por un amigo en común en un acogedor café del centro. Michael, ¿conoce a Linda? Linda, Michael. Los dejo solos, dijo nuestro amigo con un guiño. La risa de Linda era contagiosa. Sus ojos brillaban con vida. Así que tú eres el famoso ingeniero de software en Google del que tanto he oído hablar, me bromeó, sorbiendo su café. Y tú eres la estrella de ventas que ha estado revolucionando el mundo de los seguros, respondí, cautivado por su encanto. Nuestra conversación fluía sin esfuerzo. Hablamos de todo, desde nuestros libros favoritos hasta los detalles más mundanos de nuestra vida diaria. Era fácil, natural. No he reído tanto en años, confesó Linda al salir del café. Yo tampoco, admití, sintiendo una conexión que no había sentido en años. Con el tiempo, nuestros encuentros casuales se convirtieron en conversaciones nocturnas, cenas y, finalmente, en una relación. Linda era una bocanada de aire fresco, aportando color a mi vida monocromática. Michael, hagamos esto oficial, dijo ella una noche estrellada. No quiero pasar otro día sin ti. Recuerdo haber sonreído, abrazándola fuerte. No puedo imaginar una vida sin ti, respondí. 2 años de felicidad siguieron, culminando en nuestra boda. Fue un evento sencillo, solo amigos cercanos y familia. Por una vida de felicidad, brindamos, nuestros corazones llenos de amor y sueños. Pero la vida tiene una manera de poner a prueba el amor. 5 años en nuestro matrimonio, las cosas comenzaron a cambiar. Conseguí un ascenso en el trabajo, un reconocimiento que había esperado durante mucho tiempo. Pero vino con un precio, horas más largas y responsabilidades interminables. Estoy orgullosa de ti, Michael, dijo Linda, su sonrisa no llegando a sus ojos. Pero te extraño. Lo compensaré, prometí, pero en el fondo, sabía que mi trabajo me consumía. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Nuestras conversaciones se volvieron breves, nuestros momentos íntimos raros. Llegaba a casa exhausto, mi mente aún enredada en códigos y algoritmos. Michael, necesitamos hablar, dijo Linda una noche, su voz teñida de frustración. Siempre estás cansado, siempre distraído. Siento como si viviera con un extraño. Lo siento, Linda, respondí, sintiendo un pinchazo de culpa. El trabajo ha sido una locura. Prometo que mejorará. Pero no mejoró. Mi ausencia creó un vacío en nuestro matrimonio, un vacío que yo era demasiado ciego para ver. Linda intentó acercarse, salvar la brecha, pero yo estaba perdido en mi mundo. ¿Hay alguien más?, preguntó una noche, su voz temblorosa. Por supuesto que no, exclamé, sorprendido por la sugerencia. Es solo trabajo, Linda. Sabes lo importante que es para mí. Pero cuanto más me sumergía en el trabajo, más nos alejábamos. Nuestro hogar, una vez lleno de risas y amor, se convirtió en un testigo silencioso de nuestro creciente distanciamiento. Y entonces ocurrió. El error que convertiría mi arrepentimiento en una pesadilla viviente. Comenzó inocentemente, un correo electrónico a altas horas de la noche, un mensaje casual, un almuerzo amistoso. Pero pronto, se convirtió en algo que nunca había previsto, una aventura. Mientras estaba sentado en el porche, con el peso de mis elecciones aplastándome, me di cuenta del costo de mi ambición. El precio era mi matrimonio, mi amor, la vida que una vez atesoré. Empecé algo que solo debía ser una emoción fugaz, susurré en la noche. Y ahora, es mi mayor arrepentimiento. A medida que los días se fundían en meses, la distancia entre Linda y yo crecía, como un abismo que se ensancha, lleno de palabras no dichas y la frialdad del descuido. La alegría en nuestro hogar se desvaneció, reemplazada por el ritmo monótono de una vida a medias. Una noche, llegué a casa más tarde de lo habitual,
La casa extrañamente silenciosa excepto por el suave tic-tac del reloj del salón. Linda estaba sentada en la mesa del comedor, su rostro iluminado por la tenue luz, sus ojos evitando los míos. Michael, necesitamos hablar, dijo ella, su voz firme pero teñida de una corriente subterránea de tristeza. Suspiré, dejando mi maletín. Lo sé, llego tarde otra vez. El trabajo ha sido una pesadilla. No se trata solo de que llegues tarde, respondió Linda, sus dedos trazando nerviosamente el borde de su taza de café. Se trata de nosotros. O de la falta de nosotros, últimamente. Saqué una silla y me senté, sintiendo el peso de sus palabras. Linda, estoy intentando. Sabes lo importante que es este proyecto. Pero ¿qué hay de nosotros, Michael? ¿Qué hay de Danny? Su voz vaciló. Preguntó si a papá ya no le gusta estar en casa. Eso dolió. Por supuesto que me gusta estar en casa con ustedes y con Danny. Es solo esta fase, pasará. ¿Pero cuándo, Michael? ¿Cuándo terminará esta fase? Los ojos de Linda buscaron en los míos una respuesta que no tenía. Extendí la mano hacia ella, intentando salvar la brecha que se había formado entre nosotros. Pronto, Linda. Lo prometo. Pero las promesas eran más fáciles de hacer que de cumplir. Cada día se alargaba más en el trabajo, y el abismo en casa se profundizaba. Las conversaciones con Linda se convirtieron en una serie de respuestas monosilábicas, nuestras interacciones mecánicas y carentes del calor que una vez compartimos. Michael, siempre estás en esta habitación, comentó Linda una noche, parada en la puerta de mi oficina en casa, con los brazos cruzados. Levanté la vista de mi computadora, las líneas de código difuminándose ante mis ojos. Tengo que terminar esto, Linda. Ya sabes cómo es. ¿De verdad? Preguntó ella, con un toque de sarcasmo en su tono. Porque parece que ahora estás casado con tu trabajo, no conmigo. Linda, por favor trata de entender, supliqué, sintiendo una mezcla de frustración y culpa. He estado intentando, Michael. Pero estoy cansada de entender, cansada de estar sola en este matrimonio. Sus palabras resonaron en la habitación mucho después de que ella se fuera. Me quedé allí, en medio del resplandor de mi pantalla de computadora, preguntándome cómo habíamos llegado a este punto. La realización de que la estaba perdiendo, de que nos estábamos perdiendo, me carcomía, pero las demandas de mi carrera me mantenían cautivo. Las semanas que siguieron fueron un borrón de plazos y oportunidades perdidas para reconectar con Linda. Llegaba a casa para encontrarla dormida, la cena que había preparado dejada intacta en la estufa. La culpa y la impotencia se convirtieron en mis constantes compañeros. Una mañana de sábado, mientras estaba sentado con Danny construyendo un castillo de Lego, levantó la vista hacia mí con sus ojos inocentes y preguntó, «Papá, ¿por qué ya no te ríes con mamá?» Su pregunta me sacudió. «Nosotros, hemos estado ocupados, amigo», tartamudeé, evitando su mirada. «Pero lo extraño. Extraño que seamos felices juntos», dijo él, sus pequeñas manos jugueteando con los legos. Yo también los extrañaba. La realización de que mi familia se estaba deslizando lejos me golpeó fuerte. Pero en el torbellino de mis ambiciones profesionales, no pude encontrar el anclaje que desesperadamente necesitábamos. Linda y yo nos convertimos en dos barcos que pasan en la noche, lo suficientemente cerca para vernos, pero demasiado lejos para salvar la distancia. Mientras yacía en la cama esa noche, con la tranquila respiración de Linda a mi lado, la enormidad de nuestra situación pesaba mucho en mi corazón. Quería extender la mano, abrazarla, borrar el creciente vacío entre nosotros. Pero en cambio, yací allí, inmóvil, atrapado en una prisión de mi propia creación, observando cómo crecía la distancia. El cambio en nuestro matrimonio fue como un lento veneno, desapercibido hasta que el daño estaba hecho. Fue durante este tiempo de soledad y desconexión que Linda conoció a Jonathan, un cliente que, sin saberlo, nos llevaría por un camino prohibido. Recuerdo que Linda lo mencionó casualmente al principio. La empresa de Jonathan podría ser un gran éxito para nosotros, dijo una noche, sus ojos iluminándose por primera vez en semanas. Es el dueño de una pequeña empresa fintech. Eso es genial, Linda, respondí, medio distraído por un correo electrónico del trabajo. Estoy seguro de que conseguirás el contrato. Nuestras conversaciones sobre Jonathan se hicieron gradualmente más frecuentes. Es diferente, Michael, confió Linda una noche. Realmente escucha,
Parece genuinamente interesado en lo que tengo que decir. Asentí, apenas levantando la vista de mi portátil. Es bueno tener un cliente así, dije distraídamente. Pero no noté los cambios sutiles en Lenda. El esfuerzo extra que ponía en su apariencia, las sonrisas misteriosas al enviar mensajes, las llamadas nocturnas que descartaba como discusiones de trabajo. Fue en una fría noche de diciembre que la relación de Lenda con Jonathan cruzó una línea. Yo estaba, como de costumbre, envuelto en mi trabajo, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Voy a cenar con Jonathan esta noche, para discutir el contrato, dijo Lenda, su voz traicionando un atisbo de emoción. Claro, respondí sin levantar la vista. No me esperes despierto. Sin embargo, la cena fue más que una simple reunión de negocios. No puedo creer cuánto tenemos en común, Jonathan, rió Lenda, su copa de vino capturando la luz. Jonathan se inclinó, sus ojos fijos en los de ella. Es refrescante, linda. Conocer a alguien que entiende. Su conversación fluyó sin esfuerzo, la risa resonando en el acogedor rincón del restaurante. Era una conexión que Lenda había estado anhelando, un contraste marcado con el silencio que había envuelto nuestro hogar. Al salir del restaurante, Jonathan dudó, luego dijo, sé que esto puede ser inapropiado, pero siento una fuerte conexión contigo, Lenda. El corazón de Linda latía aceleradamente, una mezcla de culpa y emoción recorriéndola. Jonathan, estoy casada, susurró, incluso cuando una parte de ella anhelaba la atención que él ofrecía. Lo sé, y lo respeto, respondió Jonathan suavemente. Pero no cambia lo que siento. Su despedida esa noche estuvo cargada de una tensión no expresada, una línea difuminada pero no cruzada. Todavía. En los días siguientes, Lenda luchó con sus emociones. Se confió a mí una noche, su voz cargada de conflicto. Michael, necesito más de ti, de nosotros. La miré, la gravedad de sus palabras finalmente calando en mí. Lo intentaré, Linda. Prometo que las cosas cambiarán. Pero las promesas eran una moneda de la que estaba demasiado en bancarrota para ofrecer. Mis esfuerzos eran a medias, mi presencia en casa meramente física. Linda, en su soledad, encontró consuelo en los textos de Jonathan, sus llamadas. Eran como un bálsamo para su corazón descuidado. Solo disfruto hablar con él, admitió para sí misma. No es como si fuera a hacer algo. Pero la intimidad emocional es un terreno resbaladizo. Sus conversaciones se volvieron más personales, más frecuentes. Me hace sentir viva, Lenda, confesó Jonathan durante una de sus llamadas nocturnas. Y tú me haces sentir visto, Jonathan, respondió Lenda, una lágrima deslizándose por su mejilla. El límite entre lo profesional y lo personal se estaba difuminando, y con él, la santidad de nuestro matrimonio se erosionaba silenciosamente. Fue un jueves lluvioso cuando Jonathan invitó a Lenda a la gala de su empresa. Me encantaría que fueras mi invitada, Lenda. Has sido fundamental en este acuerdo. Lenda dudó, sabiendo que estaba pisando aguas peligrosas. No debería, Jonathan. Por favor, insistió él. Como amigo. Como un amigo. Las palabras resonaban en su mente mientras aceptaba, diciéndose a sí misma que era solo un evento de negocios. La gala fue un torbellino de luces, música y risas. Lenda se dejó llevar por el glamour, la atención. Jonathan era todo un caballero, atento y encantador. Mientras bailaban, el mundo a su alrededor se desvanecía. Desearía que esta noche no terminara, susurró Jonathan, su mano descansando ligeramente en su cintura. El corazón de Linda se aceleró, la culpa y el deseo librando una guerra en su interior. Solo somos amigos, Jonathan, le recordó, y a sí misma. Pero mientras bailaban, sus ojos se encontraron, la verdad no expresada colgando pesadamente entre ellos. Estaban en un camino del cual el regreso requeriría más fuerza de la que cualquiera poseía. Mientras yacía en la cama esa noche, solo, el vacío de nuestra casa reflejaba el vacío en mi matrimonio. Sin saber de la gala, del baile, del peligroso camino por el que Linda y yo estábamos caminando sin saberlo, cerré los ojos. La imagen de mi esposa riendo y bailando con otro hombre atormentando mis sueños. La caída en la aventura fue como adentrarse en un río de corriente rápida, imposible de resistir. La soledad de Lenda, agravada por mi negligencia, había creado un vacío que Jonathan llenó sin esfuerzo. Sus encuentros, inicialmente disfrazados bajo pretextos profesionales,
Se volvieron más personales, más íntimos. Una fría noche de enero, Linda llegó a casa más tarde de lo habitual. Sus mejillas estaban sonrojadas, y había un brillo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Lo siento, la reunión con Jonathan se alargó, dijo, evitando mi mirada. Asentí, apenas levantando la vista de mi portátil. Mientras el trato se concrete, murmuré, mi atención ya de vuelta en la pantalla. Pero fue más que una simple reunión. Esa noche, bajo el pretexto de discutir estrategias de negocio, Jonathan y Linda cruzaron una línea que nunca podrían desandar. Sentados uno frente al otro en un restaurante débilmente iluminado, el aire entre ellos estaba eléctrico con una tensión no expresada. Linda, sé que esto está mal, susurró Jonathan, extendiendo la mano sobre la mesa para tocar la suya. Pero no puedo dejar de pensar en ti. Linda retiró su mano, un torbellino de emociones girando dentro de ella. Jonathan, no podemos. Estoy casada, y esto no está bien. Sin embargo, las protestas de su mente fueron ahogadas por el anhelo de su corazón. La cena terminó con un beso robado en el estacionamiento, un momento que rompió los límites de la amistad y la fidelidad. En las semanas que siguieron, la aventura de Linda y Jonathan se intensificó rápidamente. Encuentros secretos, llamadas susurradas y encuentros apasionados se convirtieron en su nueva normalidad. La culpa roía la conciencia de Linda, pero era eclipsada por la emoción de la atención y afecto recién encontrados. Yo permanecí ajeno, absorto en mi mundo. Las noches tardías en la oficina se convirtieron en mi norma. La distancia entre Linda y yo había crecido hasta convertirse en un abismo aparentemente insuperable. Una noche, al regresar a casa, encontré a Linda perdida en sus pensamientos, mirando por la ventana. ¿Está todo bien?, pregunté, un raro momento de preocupación rompiendo mi apatía inducida por el trabajo. Linda se volvió, sus ojos mostrando una tristeza que no podía comprender. Todo está bien, respondió, su voz apenas un susurro. Pero nada estaba bien. La aventura, que una vez fue un escape emocionante, había comenzado a pasar factura a Linda. Las mentiras y el engaño pesaban mucho sobre ella. El miedo a ser descubierta era una sombra constante. Su aventura no era solo emocional, se había vuelto física, un secreto compartido en habitaciones de hotel ocultas y rincones tranquilos de la ciudad. Nunca quise que llegara tan lejos, confesó Linda a Jonathan una tarde, su voz llena de arrepentimiento. Jonathan, tan enredado en la aventura como Linda, la abrazó fuertemente. Yo tampoco, Linda. Pero ahora no puedo imaginarme la vida sin ti. El precio de su aventura se volvía cada vez más alto. La personalidad vibrante de Linda se apagó bajo el peso de la culpa. En casa, nuestras interacciones se volvieron más tensas. El aire cargado de acusaciones no dichas y agravios silenciosos. El punto de inflexión llegó una fatídica noche. Linda había salido tarde otra vez, y yo había empezado a albergar sospechas. ¿Dónde estabas?, pregunté cuando entró, el reloj marcando pasada la medianoche. Linda vaciló, un destello de pánico cruzando su rostro. Solo, con un cliente. Cosas de trabajo, tartamudeó, evitando mi mirada. Quería creerle, confiar en el amor que una vez compartimos. Pero la duda, una vez plantada, es una mala hierba persistente. ¿Hay alguien más, Linda?, pregunté, la pregunta pesando en el aire. Linda se quedó inmóvil, el peso de mis palabras golpeándola como un golpe físico. No, Michael, no hay nadie más, mintió, su voz apenas audible. Pero la mentira era transparente, sus ojos incapaces de encontrarse con los míos. Esa noche, mientras yacíamos en la cama, de espaldas el uno al otro, la distancia entre nosotros era más que física. Era un abismo lleno de mentiras, traición y un amor que se había desviado. La aventura, que una vez fue una fuente de consuelo para Linda, se había convertido en su prisión. El precio de sus elecciones se cernía grande, amenazando con destruir todo lo que habíamos construido juntos. En cuanto a mí, la realización de que estaba perdiendo a mi esposa, a mi familia, en el abrazo de un extraño, era una píldora amarga de tragar, un precio que pagaba por mi propia negligencia e indiferencia. El desenlace de nuestro matrimonio fue como el lento y doloroso desenrollar de un resorte fuertemente enrollado. Los secretos y las mentiras que Linda y Jonathan habían tejido estaban a punto de deshacerse, y las consecuencias eran inevitables. Era una tarde de jueves cuando el primer hilo se soltó.
Había llegado temprano a casa del trabajo, una rareza en mi ajetreado horario, planeando sorprender a Linda y a Danny con una salida familiar improvisada. Al abrir la puerta, el silencio de la casa me pareció extraño. El coche de Linda estaba en la entrada, pero no había señales de ella o de Danny. Vagando por las habitaciones vacías, sentí una creciente sensación de inquietud. Luego lo vi, el teléfono de Linda, vibrando incesantemente en la encimera de la cocina. Impulsado por un impulso inexplicable, lo cogí. La pantalla se iluminó con un mensaje de Jonathan: no puedo dejar de pensar en anoche. Mi corazón latía fuertemente en mi pecho mientras desplazaba por sus mensajes, cada palabra un puñal en mi corazón. La realización de la traición de Linda me golpeó como una ola gigante, dejándome sin aliento. Cuando Linda entró, se congeló al verme sosteniendo su teléfono. Michael, ¿puedo explicarlo?, balbuceó, su rostro pálido. ¿Cuánto tiempo, Linda?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No es lo que piensas, comenzó, sus palabras saliendo precipitadamente en un intento frenético de salvar los restos de nuestro matrimonio. Pero la confianza entre nosotros había sido irrevocablemente rota. El amor y las promesas que habíamos compartido parecían recuerdos lejanos, eclipsados por la cruda realidad de su aventura. En los días que siguieron, nuestro hogar se convirtió en un campo de batalla de emociones, enojo, traición, culpa y desamor. ¿Cómo pudiste hacernos esto, Linda? A Danny, pregunté durante una de nuestras muchas confrontaciones. Los ojos de Linda se llenaron de lágrimas. Estaba sola, Mako. Nunca estabas aquí, y Jonathan, él estuvo ahí para mí. Pero yo soy tu esposo, grité, el dolor en mi voz crudo y sin filtrar. Lo sé, y lo siento, susurró Linda, su propio dolor evidente. Nunca quise lastimarte. La aventura había pasado factura a Linda. Se convirtió en una sombra de la vibrante mujer con la que me había casado, su culpa la consumía. He terminado con Jonathan, me dijo una noche, una súplica desesperada en sus ojos. Por favor, ¿podemos intentar arreglar esto? Pero el abismo entre nosotros parecía demasiado ancho para salvar. Los cimientos de nuestro matrimonio se habían derrumbado, y el futuro que habíamos imaginado juntos yacía en ruinas. El golpe final llegó inesperadamente. Linda había ido a recoger a Danny de la escuela, y me dejaron solo, luchando con mis pensamientos. Fue entonces cuando lo encontré, una carta de Jonathan para Linda, escondida en un cajón. Sus palabras eran un testimonio de su aventura, una declaración de amor que dolía por su sinceridad. Esa noche, mientras Linda y yo nos sentábamos uno frente al otro, la carta yacía entre nosotros como una acusación tácita. Te amaba, Linda. Confiaba en ti, dije, el dolor evidente en mi voz. Lo sé, y lo siento mucho, Michael, respondió Linda, su voz quebrándose. Nunca quise que nada de esto sucediera. Pero las disculpas y los arrepentimientos no fueron suficientes para reparar las piezas rotas de nuestro matrimonio. La confianza que habíamos construido a lo largo de los años se había hecho añicos, y el amor que una vez compartimos parecía un sueño lejano. Mientras nos sentábamos en silencio, el peso de nuestras elecciones pesaba sobre nosotros. La realización de que nuestro matrimonio estaba más allá de la reparación era una píldora amarga de tragar. El desenlace de nuestra vida juntos estaba completo, y el precio que habíamos pagado era más de lo que cualquiera de nosotros había previsto. En las consecuencias de nuestro desmoronamiento, nuestro hogar se convirtió en una cáscara de lo que fue, resonando con los fantasmas de nuestra felicidad pasada. La revelación del affair de Linda con Jonathan había dejado nuestro matrimonio en jirones, una cosa frágil tambaleándose al borde del colapso. Recuerdo la mañana después de que confronté a Linda sobre el affair. El aire estaba espeso de palabras no dichas mientras nos movíamos el uno alrededor del otro, dos extraños unidos por una historia compartida y un hijo que ambos adorábamos. Papi, ¿por qué está triste mamá?, preguntó Danny mientras nos sentábamos en la mesa del desayuno, sus inocentes ojos mirándome. Forcé una sonrisa, con el corazón dolido. Mamá está solo cansada, amigo, dije, alborotando su cabello. Come tu desayuno, de acuerdo. Pero Danny no se dejaba engañar fácilmente. Miró de mí a Linda, percibiendo la tensión que colgaba en el aire como una nube oscura. Los ojos de Linda se encontraron con los míos, llenos de remordimiento. Michael, ¿podemos hablar?, preguntó más tarde, una vez que Danny se había ido a la escuela. Asentí, sentándome a la mesa.
El peso de la situación se sentía asfixiante. Sé que lo he roto todo, empezó Linda, su voz temblorosa. Pero, ¿no podemos intentarlo por Danny? ¿No podemos intentar arreglar esto? Su súplica me desgarró el corazón. Linda, ¿cómo podemos volver atrás? La confianza se ha ido, dije, la amargura en mi voz sorprendiéndome incluso a mí. Sé que he cometido un terrible error, respondió Linda, las lágrimas corriendo por su cara. Pero haré cualquier cosa para enmendar esto. Sus palabras, aunque sinceras, parecían demasiado poco, demasiado tarde. La herida era profunda, y no estaba seguro de que pudiera sanar alguna vez. En los días que siguieron, nuestro hogar se convirtió en un campo de batalla de emociones. Intentamos mantener las cosas normales por el bien de Danny, pero la tensión era evidente. Las conversaciones eran entrecortadas, llenas de pausas y pensamientos no dichos. Una noche, mientras estaba sentado en mi oficina, perdido en mis pensamientos, Linda entró. Michael, he estado pensando, dijo, con una mirada determinada en sus ojos. Tal vez necesitemos tiempo aparte. Tal vez deba mudarme por un tiempo. Su sugerencia me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Quieres irte?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. No para siempre. Solo hasta que aclaremos las cosas, respondió Linda, su voz firme pero sus manos temblorosas. La idea de que Linda se fuera, de que nuestra familia se desgarrara, me llenó de una sensación de desesperación que no podía articular. ¿Y qué hay de Danny?, pregunté, el miedo a perder a mi hijo acechándome. Lo resolveremos. Él nos necesita a ambos, Michael. Aunque no estemos juntos, dijo Linda, su resolución clara. La decisión de separarnos, aunque desgarradora, parecía la única opción viable. Éramos dos personas perdidas en un mar de dolor y traición, incapaces de encontrar el camino de regreso el uno al otro. El día que Linda se mudó fue uno de los más difíciles de mi vida. Verla empacar sus cosas, los recuerdos de nuestra vida juntos pasando ante mis ojos, fue un dolor como ningún otro. Papi, ¿por qué se va mamá?, preguntó Danny, su voz temblorosa con lágrimas no derramadas. Me arrodillé, tomándolo en mis brazos. Mamá y papi necesitan tiempo para pensar, amigo. Pero ambos te amamos mucho, dije, luchando contra mis propias lágrimas. La partida de Linda dejó un vacío enorme en nuestras vidas. La casa se sentía vacía sin ella, el silencio un recordatorio constante de lo que habíamos perdido. En las semanas siguientes, Danny y yo intentamos encontrar una nueva normalidad. Tomé una licencia del trabajo, enfocándome en estar allí para él, intentando llenar el vacío que la ausencia de Linda había creado. Pero el espectro de la Fire se cernía sobre nosotros, una nube oscura que se negaba a disiparse. La confianza y el amor que alguna vez fueron la base de nuestro matrimonio se habían desmoronado, dejándonos a ambos a la deriva en un mar de arrepentimientos y suposiciones. Cuando acosté a Danny en la cama una noche, su pequeña mano agarrando la mía, me di cuenta del verdadero costo de la Fire. No era solo la traición o los votos rotos. Era la pérdida de nuestra familia, la destrucción de la vida que habíamos construido juntos. Y ese era un precio demasiado alto para cualquiera de nosotros.